Presidencia de México. AMLO se comprometió a dejar el cargo en 2024. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, firmó este martes un documento en el que se comprometió a no buscar la reelección en 2024. Una segunda postulación a la presidencia de México no está permitida por la Constitución, pero López Obrador se vio presionado por la oposición en los últimos días a firmar el compromiso. Esto después de que en el Congreso se dio un intenso debate por una propuesta de ley del presidente para someter a referendo su mandato en las elecciones intermedias de 2021. «100 días de AMLO. Los 3 logros y 3 controversias del primer gobierno de izquierda en la historia de México. El pueblo tiene en todo momento el derecho de cambiar la forma de su gobierno, es decir, el pueblo pone y el pueblo quita», dijo López Obrador al leer la carta compromiso. Mis adversarios políticos, los conservadores que creen que soy como ellos, porque su verdadera doctrina es la hipocresía, vociferan que la propuesta de someterme a la revocación de mandato encubre la intención de reelegirme en el 2024, añadió. Señaló que ante ese infundio, y por su convicción personal de estar en contra de la reelección presidencial, firmaría el compromiso de no reelección. Presidencia de México ya cumplí, dijo el presidente después de poner su firma en el documento. A diferencia de los anteriores presidentes, López Obrador estará 2 meses menos en el cargo. Ello debido a una modificación constitucional que recortó 2 meses el periodo presidencial que en el caso del actual presidente termina el 30 de septiembre de 2024. 2 meses antes de cumplir 6 años en el poder. Las críticas a la ley. El artículo 83 de la Constitución mexicana dice que un presidente electo o interino en ningún caso y por ningún motivo podrá volver a desempeñar ese puesto. Sin embargo, los legisladores de oposición señalaron en la Cámara de Diputados la semana pasada que la propuesta de ley de revocación de mandato presidencial encubría una intención de López Obrador de perpetuarse en el poder y de aparecer en la boleta de 2021 para beneficiar a sus candidatos. Es un intento claramente para lograr otra vez el control político de la Cámara de Diputados y preparar el ambiente popular que conduzca hacia la posibilidad de la reelección consecutiva de la presidencia de la República, criticó la diputada Dulce María Sauri, del opositor Partido Revolucionario Institucional. Presidencia de México. La oposición considera que AMLO quiere perpetuarse en el poder.
pero la mayoría del partido Morena y sus aliados aprobó por 329 votos a favor y 153 en contra la propuesta presidencial, que deberá ser ratificada por el Senado para convertirse en ley. También la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex, el organismo que agrupa a empresarios, señaló que la propuesta de ley implica una reelección. Es una iniciativa sospechosa para influir en el proceso electoral de 2021 y eventualmente transitar hacia un intento de reelección presidencial, dijo el presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos. Ahora puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido. ¿Ya conoces nuestro canal de YouTube? Suscríbete. https www youtube.com/watch https www youtube.com/watch gr-ux2j47q